Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Les damos la bienvenida a la emisión de Actualidad CUT de hoy, 25 de junio. Este programa analiza el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. La CUT felicita al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y a la vicepresidenta Francia Márquez. Les desea éxitos en su gobierno y los invita a impulsar el trabajo decente contra la pobreza y la informalidad. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. El 13 de marzo se eligió en Colombia la más amplia bancada alternativa de la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico, dos fuerzas que acompañaron el estallido social. Asimismo, el 29 de mayo continuó aumentando la votación por los sectores alternativos, por los sectores que aspirábamos a que haya unos cambios sustanciales en Colombia. Y esos anhelos de cambio se ratificaron el pasado 19 de junio, cuando por primera vez en la historia de Colombia se elige un presidente alternativo, que por supuesto tiene una serie de retos muy importantes. En primera instancia podemos decir que un reto es combatir la desigualdad en la distribución del ingreso, combatir el hambre, combatir la falta de oportunidades para los jóvenes, combatir el desempleo, combatir la ausencia de trabajo decente que tanto hay en Colombia, con el 62% de la población económicamente activa. Diferentes gobiernos han venido incumpliendo los acuerdos laborales. No se han preocupado por defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. No han hecho respetar la libertad sindical expresada en el derecho de asociación y negociación colectiva. Pues bien, en el plano laboral necesitamos un gobierno que respete y cumpla la libertad sindical, que promocione la libertad de asociación contemplada en el artículo 39 de la Constitución Política, que garantice la negociación colectiva, particular, singular, general, por región, por grupo empresarial, y asimismo que se comprometa a cumplir y hacer cumplir los acuerdos laborales. También el gobierno del compañero Petro debería tener en consideración el acuerdo que se llegó en Chile entre el presidente, el movimiento sindical y los empresarios, en el sentido de acabar los famosos pactos colectivos que sin duda menoscaban la libertad sindical. Entramos en una nueva era donde los colombianos tienen muchas esperanzas de cambio y creemos que estos anhelos de cambio van a comenzar a materializarse por fin en Colombia después de 200 años. El pasado 19 de junio se cumplió la jornada electoral que eligió como presidente de la República en el periodo 2022-2026 a Gustavo Petro y como vicepresidenta a Francia Márquez. Después de 214 años, Colombia tendrá un gobierno del pueblo elegido como resultado de la polarización y las malas políticas económicas y sociales que condujeron a un estallido social en el que participaron millones de colombianos que exigían un verdadero cambio. El pasado domingo, en las urnas, quedó demostrado la exigencia por una sociedad con oportunidades, alejada de la corrupción y la política tradicional. El principal reto de Gustavo Petro y de Francia Márquez es la aplicación integral del proceso de paz, porque allí están las claves para la transformación del país, una reforma para limpiar la política, una reforma agraria para transformar el campo, un plan para superar el narcotráfico y ofrecerle salidas a los campesinos cocaleros, un proyecto de descentralización para integrar las regiones con el centro y sobre todo, y lo más importante, iniciar la reconciliación del país, un país que ha quedado muy dividido, un país que ha quedado muy agobiado por la guerra y por los odios y por la polarización. La misión principal de Petro
es reconciliar al país. La jornada electoral se vivió de forma pacífica en la mayoría del territorio colombiano y contó con la participación de más de 22 millones de votantes, lo que significó un aumento de electores y que dio como ganador a la coalición del Pacto Histórico con 11.281.013 votos. En Actualidad CUT presentamos un perfil del presidente y vicepresidenta del Pacto Histórico electos para el periodo 2022-2026. Gustavo Petro Urrego, presidente electo de Colombia, representa el primer gobierno de izquierda en la historia del país. Petro es el presidente número 60 de la historia. Ha sido concejal de Zipaquirá, congresista, donde llegó en 1991 con el apoyo del movimiento Alianza Democrática M19, que ayudó a fundar luego el proceso de paz. Participó en la redacción de la Constitución de 1991. Fue alcalde mayor de Bogotá y ha sido dirigente social y político a lo largo de su trayectoria. Es economista, tiene estudios en especialización en administración pública, estudios de máster de economía, especialización en medio ambiente y desarrollo poblacional y estudios de doctorado en nuevas tendencias en administración de empresas. Francia Márquez, la nueva vicepresidenta de Colombia, es una abogada de 40 años que proviene de una familia de mineros y campesinos. Su lucha ambiental la catapultó a una carrera política que la llevó a lograr lo que ninguna otra mujer afrodescendiente en la historia del país. La líder social, afro y extrabajadora doméstica representará los intereses de las poblaciones menos favorecidas en Colombia. El plan de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez fija metas en materia laboral para los colombianos y plantea el trabajo como derecho fundamental, fuente de riqueza y de la libertad. El nuevo gobierno defenderá que el salario mínimo cumpla con los mandatos constitucionales propios de un Estado social de derecho. Un marco de derechos sociales y una política de empleo garantizado será la base del nuevo contrato social que garantice el ingreso mínimo vital y la protección al empleo. Con la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de los colombianos y Francia Márquez como vicepresidenta, el sector de los trabajadores en Colombia aspiramos a que se concreten algunas de las aspiraciones que nosotros hemos venido planteando desde décadas, que sobre todo apuntan a restablecer los derechos laborales conquistados por nosotros y que han sido eliminados paulatinamente con la implementación del modelo económico neoliberal. La cual ha venido trayendo una agenda de discusión permanente con los últimos gobiernos y ha traído un acumulado que ha resultado de nuestra gestión internacional. Esa agenda sigue siendo vigente para la discusión con el presente gobierno que va a posesionarse el próximo 7 de agosto y que tiene que ver con la garantía de libertad sindical en el país, la garantía de negociación colectiva, libertad plena de asociación para tener sindicatos fuertes y con capacidad de interlocución, pero además la eliminación de los pactos colectivos, el cese de la violencia antisindical. Que es muy importante, es la eliminación de todas las formas abusivas e irregulares de contratación, es decir, la tercerización. Esas garantías tendrán que ser una agenda permanente a discutir con el gobierno que ha sido elegido el pasado 19 de junio, entre otros. En concordancia con el objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya finalidad es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. El nuevo gobierno impulsará un estatuto del trabajo que garantice el derecho fundamental al trabajo digno, decente y seguro, que incluya a las y los trabajadores de las economías populares, rurales y del cuidado, las y los trabajadores asalariados formales, a los trabajadores contratados mediante órdenes de prestación de servicio y demás formas temporales. Los retos del próximo gobierno en materia laboral parten inicialmente de implementar una política de empleo en clave de transición productiva y desarrollo económico. No se puede hablar de empleo en sí mismo si no rompemos con el modelo extractivista primario exportador. En segundo lugar, una vez se generen empleos en el país transformando la economía, necesitamos que ese empleo tenga un enfoque de trabajo decente, es decir, que se garanticen libertades sindicales,
protección y cobertura en materia de seguridad social y una cultura de diálogo eficaz para tramitar y resolver los conflictos. En tercer lugar, es importante entender que las grandes exclusiones hacia los jóvenes y las mujeres deben resolverse con políticas específicas que garanticen que ese desarrollo económico, que esa redistribución de riqueza y esa generación de empleo apunte a estos sectores marginados y excluidos. El tema de la violencia contra el sindicalismo, el tema de garantizar el estatuto del trabajo y el derecho de huelga hacen parte de agendas pendientes en el legislativo que este gobierno debe promover para dar cumplimiento a una promesa incumplida por más de 30 años. En materia de salud, el gobierno electo buscará garantizar el derecho fundamental a la salud a través de un sistema único, público, universal, preventivo y predictivo, participativo, descentralizado e intercultural que no dependa de la capacidad de pago. El gobierno de Petro y Francia impulsarán la reglamentación de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 en el marco de un gran pacto nacional por la salud y la vida y transitar hacia un modelo de salud preventivo y predictivo que afecte los determinantes sociales, en el que todas las políticas aseguren los derechos a la alimentación, el agua, la vivienda y el saneamiento básico. Creemos que en este momento es un momento donde podemos volver a reorganizar nuestro sistema de salud. ¿Qué esperamos con el nuevo gobierno? Nosotros esperamos una garantía plena del derecho a la salud, desarrollar políticas públicas en beneficio de toda la población colombiana, caminadas al fortalecimiento de este sector. Nosotros que queremos una ratificación del convenio 149 de 1977 de la OIT sobre condiciones de trabajo y vida para el personal de enfermería en Colombia, y una reforma a la ley 100 del 93. Hoy de verdad que queremos ofrecer todo nuestro apoyo para trabajar con el presidente Petro y para trabajar unas políticas y un sistema de salud donde nos reflejemos realmente. Dignidad para los trabajadores de la salud también es el objetivo, a través de la garantía de trabajo digno, seguro y decente para la totalidad de los trabajadores de la salud, abandonando la intermediación laboral y la vulneración de derechos a través de un estatuto del trabajo de salud en el que se garantice la laboralización con estabilidad, la primicia de la realidad sobre la formalidad, la remuneración justa, la promoción, la formación permanente y la protección de la salud en el trabajo en un marco de comprensión de las particularidades y necesidades específicas del sector. Colombia se convertirá en una sociedad del conocimiento, el arte y la cultura como fundamento de la productividad y la paz. Esto implicará que para la primera infancia, la adolescencia y la juventud se fortalezca el sistema de educación pública y garantía de trabajo digno y decente para madres comunitarias, cuidadoras y maestros y para todos los trabajadores del sistema educativo. Con estas metas, la primera infancia podrá crecer con amor y protección. Los niños, niñas y adolescentes disfrutarán de una educación básica y media, pertinente, incluyente, de calidad, participativa e intercultural. Y los jóvenes accederán a la educación superior pública gratuita. Desde los gobiernos de Uribe y de Pastrana, la educación ha perdido más de 200 billones de pesos. Es decir, el nuevo gobierno que ingresa con la posibilidad de mejorar la educación va a tener que hacer enormes esfuerzos y lo que va a iniciar es un proceso que garantice mejoramiento de la educación, mayor cobertura, mayor número de docentes, mejor planta física. Eso significa, por lo menos, que en educación, para poner un ejemplo, poner el preescolar, 23 billones de pesos para poder garantizar a los niños que hoy se encuentran por fuera de la escuela, en preescolar, garantizarles la entrada. Es decir, esto no se podrá hacer en un solo gobierno y por eso la propuesta que nosotros llevamos desde el sector educativo es que se inicie con este nuevo gobierno un proceso que puede durar 14, 15, 20 años para dar solución a los problemas de la educación.
Transitar a una democracia profunda requerirá la representación real de la mitad de la población colombiana. Las mujeres ocuparán al menos el 50% de todos los cargos públicos en todos los niveles y las ramas del poder que permitan potenciar la toma de decisiones en favor del cambio. Este cambio será con las mujeres y con todas sus formas de organización colectiva, nutriéndose de las perspectivas y enfoques feministas. Las mujeres somos orgullosas, vamos a honrar este triunfo y vamos a honrarlo con nuestro trabajo creativo, con nuestra sabiduría. Sabemos que no es fácil, sabemos que las transformaciones son de larga duración, pero ya empezamos. Lo importante es que el domingo 19 de junio marcó una nueva historia para Colombia y es un reconocimiento a las conquistas de las mujeres a lo largo y ancho del país. Por eso las mujeres fuimos decisivas, fuimos fundamentales para garantizar que Colombia entre a un nuevo estadio, donde la política del amor sea el centro de la acción política, donde efectivamente garanticemos el trabajo digno, donde efectivamente nuestra palabra cuente y donde seamos y sigamos siendo protagonistas de la historia. El presidente electo Gustavo Petro tiene un robusto plan medioambiental en el que se incluyen propuestas como la de hacer pactos por la protección de selvas y bosques, transformaciones de fondo para enfrentar la emergencia por cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la transición energética alejada de los combustibles fósiles, un modelo de economía circular basado en la producción y el consumo responsables, en el que se maximice la separación en la fuente, la reducción y reutilización de residuos, entre otros. En la propuesta política del Pacto Histórico existe el tema de la transición energética. Esto debido al cambio climático que está sufriendo el planeta. La transición energética implica desarrollar un proceso de complementación inicialmente y luego de sustitución de las fuentes energéticas fósiles contaminantes en un periodo aproximado de 15 a 20 años, de acuerdo con las reservas y de acuerdo con una política que hay hasta este momento, ya que no habrá nuevas exploraciones, sino que se seguirán desarrollando las exploraciones y explotación de acuerdo con los 145 contratos que hoy están funcionando. No habrá explotación petrolera con tecnologías lesivas para el medio ambiente y la sociedad, como es el fracking, lo cual ya está demostrado sus afectaciones al medio ambiente. La petroquímica funcionará para la producción de insumos para la industria nacional y en particular para la agricultura. Se fomentará la energía para la vida, es decir, se fomentará la agricultura que produce los alimentos, ya que estos generan energía vital. Esto implica también un cambio de la visión de la energía y también entender la energía como un derecho. Ecopetrol seguirá funcionando y se aspira a que se convierta en una empresa energética, ojalá 100% estatal. En cuanto a la transición energética, la propuesta es hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, con soberanía hídrica y energética, además de buscar una alianza con los países latinoamericanos que haga frente al cambio climático y fortalezca las capacidades del país para la economía productiva. En actualidad, CUT habla Pedro Luis Arango, segundo vicepresidente de la Central. Lo que se dio el 19 de junio fue efectivamente la demostración de la indignación y del cansancio que tiene el pueblo colombiano por la aplicación del modelo neoliberal que arrebató los derechos de todos los trabajadores y de la ciudadanía. El hambre creció, tema de la violencia en el país, un cansancio generalizado, los asesinatos de los líderes sociales, el no resolver los problemas esenciales de la población, sobre todo el hambre. Para muchos sectores de la población, más de 20 millones de ciudadanos en una situación crítica. Los jóvenes emigrando para el exterior porque aquí no tienen posibilidad. Toda esa situación se vio reflejada en ese cansancio que tuvo la población con esos politiqueros, y lo que se aumentó fue la corrupción, que el pueblo se indignó y
se fue a votar masivamente para cambiar en cabeza pues de lo que nosotros hemos visto la presidencia de Petro y la vicepresidencia de Francia Márquez. El nuevo gobierno plantea como uno de sus pilares en materia de política juvenil reconocer y proteger la participación política de las juventudes desde sus diversidades territoriales y culturales, cerrando las brechas de género para que entren a liderar, incidir, controlar y ejecutar las políticas del cambio en el país en todas las ramas del poder público a nivel local, regional y nacional. Desde el Departamento de Juventud hemos hecho un análisis de cuáles han sido las problemáticas tanto de la población trabajadora como especialmente en la juventud. La realidad que hoy vivimos los jóvenes colombianos es que nos enfrentamos a una tasa de desempleo del 28.1% y a unas condiciones laborales que se acercan cada vez más a la esclavitud. Esta situación tiene su origen en la decisión que han tomado los gobiernos, primero de obedecer a las imposiciones de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, las cuales han tomado sus formas en la tercerización laboral, la precarización de los contratos laborales y en los jóvenes en el proyecto de ley 099 que hoy se encuentra tramitando en el Congreso, que no es otra cosa que la extensión del contrato de aprendizaje para los jóvenes que aspiren al primer empleo. Todas estas situaciones nos han recogido a los jóvenes en las calles, expresando mediante las movilizaciones las necesidades de hacer cambios de fondo que transformen esta situación. La expectativa con el gobierno entrante es precisamente eso, que se encamine hacia una política de empleo que permita hacer esas transformaciones de fondo, como la protección de la industria nacional, la renegociación de los tratados de libre comercio y políticas que mejoren las condiciones laborales de los y las colombianas. Adicionalmente, propone un primer empleo incluyendo las pasantías y el servicio social voluntario en todas las áreas del saber, el cuidado y la protección de la naturaleza como experiencia profesional y ruta de acceso al trabajo. Fabio Arias, fiscal nacional de la CUT, habla en esta emisión de Actualidad CUT. La Central Unitaria de Trabajadores saluda al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a su vicepresidenta, Francia Márquez. El triunfo de Gustavo Petro refleja un cambio histórico en la situación política del país. De viejos gobiernos neoliberales vinculados también a la guerra, pasamos a un gobierno que reclama que se haga trizas la guerra y por el contrario entonces se consolide la paz, se consolide la justicia social y la justicia ambiental. La Central Unitaria de Trabajadores demandará de este gobierno nacional verdaderos cambios, especialmente en lo que tiene que ver con los derechos laborales. La confirmación de todas las estrategias normativas del trabajo decente y digno que proclama la OIT será el mecanismo por el cual los trabajadores entenderán y comprenderán que este gobierno sí verdaderamente es el del cambio. Kemal Özkan, candidato a la Secretaría General de la Confederación Sindical Internacional CSI, visitó Colombia y se reunió con el Comité Ejecutivo Nacional de la CUT con el fin de intercambiar experiencias y manifestar su apoyo a la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Por el nuevo gobierno necesitamos una economía con una política industrial. Particularmente en este punto necesitamos una política de transición energética. Colombia es un país con la riqueza de los recursos naturales. En este punto particularmente hemos hecho una preferencia el mano público con los recursos naturales. Y también necesitamos una concepción de beneficiación, es decir, que cuando tenemos carbón, cuando tenemos petróleo, otros minerales, la totalidad de la sociedad tiene que beneficiar, aprovechar la valor adicional de estos recursos. En este punto necesitamos un debate democrático para una economía sostenible, para una política industrial con una dimensión transición justa para retener, para proteger los empleos que tenemos hoy en día.
La CUT Colombia ratificó su apoyo a Kemal, quien cuenta con una amplia trayectoria de trabajo en el mundo sindical por más de 27 años. Oscan es ingeniero con una maestría en Economía y Administración de Empresas. Trabajó durante 16 años en diferentes cargos del Sindicato de Trabajadores de los sectores de petróleo, química y caucho, que pertenece a la Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CUT Colombia. No olviden escucharnos en el sistema radial CUT por www.cut.org.co. Los esperamos el próximo sábado en Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos.